Dios tiene poder para ayudarte, pero tienes que reconocer tu pecado. En el 722 a.C., el reino de Israel fue llevado cautivo a Asiria. El reino de Judá no fue llevado cautivo a Asiria porque confió en Dios. El rey Ezequías obedeció la palabra de Dios transmitida por el profeta Isaías. Y por ello, aunque hubo mucha destrucción, 46 ciudades fortificadas de Judá cayeron ante Asiria, hubo mucha destrucción en los campos, pero aún así no fueron llevados cautivos a Asiria porque Dios peleó por ellos. Dios destruyó el ejército de Asiria. Nos dice Isaías 37, versículo 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Sin embargo, el rey Ezequías no fue tan fiel como debería ser, y él, después de recibir a unos embajadores de Babilonia, el profeta Isaías profetizó el cautiverio de Judá en Babilonia, ahí en Isaías 39, lo cual se cumplió en el año 586 a.C. Pero aquí, en Isaías 64, el profeta Isaías está considerando todo el sufrimiento, repasando un pasado trágico en el pueblo de Israel y empieza a pensar, si solamente Dios hubiera actuado para ayudar a su pueblo con todo su poder, las cosas hubieran sido muy diferentes. Por ello, en Isaías 63, desde el versículo 7 hasta Isaías 64, versículo 12, vemos que es una oración de confesión e intercesión. Es un lamento de los pecados de la nación completa. Pero considerando si Dios hubiera actuado con todo su poder, como lo hizo a través de la historia de Israel. Nos dice en Isaías 64, versículo 1, «Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes». Vemos esas palabras que describen una teofanía, una manifestación de la presencia de Dios, el temblor de los montes, el fuego santo. Nos recuerda al Salmo 18, del 7 al 9, donde dice, «La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él». Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Eso es Salmo 18, desde el versículo 7 al versículo 9, donde describe una manifestación de la presencia de Dios. Eso es lo que está pidiendo Isaías. Si hubiera ocurrido eso, porque realmente está hablando del pasado, si hubiera ocurrido a través de la historia de Israel, en esos momentos de sufrimiento y de opresión, cuando el enemigo les acechaba, y les perseguía y les dañaba, si Dios hubiera acudido y ayudado. Es que el deseo es que Dios hubiera intervenido hace mucho tiempo. Todo hubiera sido muy diferente. La presencia de Dios lo hubiera cambiado todo. Continúa Isaías 64, versículo 2, dice, «Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia». Este versículo presenta una destrucción repentina, porque ese término ahí traducido, fundiciones, se refiere a matorral. Entonces dice, es como un fuego de matorral, que quema con rapidez. También describe un cambio irresistible, cuando dice fuego que hace hervir las aguas. Es que si Dios hubiera descendido, todo enemigo hubiera perecido. Y por ello Isaías pide que Dios haga su nombre conocido con su poder destructivo y transformador. Por eso dice ahí en versículo 2, «Para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia». Es que la manifestación divina tiene el propósito de que todo el mundo conozca quién Dios es y lo que hace por su pueblo. Y continúa el versículo 3,
Isaías 64, versículo 3 dice, cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Y luego continúa el versículo 4 describiendo que no hay otro Dios como Yahweh, el Dios verdadero. Y por ello hay en versículo 3, reconociendo las veces que Dios actuó y el pueblo de Dios se quedó maravillado. Porque cualquier manifestación divina siempre es asombrosa, siempre supera las expectativas. Y por ello, en el versículo 3, Isaías repite la segunda parte del versículo 1, para enfatizar lo que hubiera ocurrido si Dios hubiera descendido. Pero ¿por qué no obró Dios? ¿Por qué no eliminó al enemigo? ¿Por qué no rescató a su pueblo? Hubiera sido fácil para Dios actuar y mostrar su poder. ¿Por qué no actuó Dios? Pero la realidad es que Isaías, luego en el versículo 5 y a través de este texto, resalta por qué debe Dios actuar a nuestro favor. Porque no lo merecemos. No merecemos su gracia. No merecemos su misericordia. Porque nos dice en el versículo 5, Isaías 64, versículo 5, te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Eso es Isaías 64, versículo 5. Y es que Dios tiene poder para ayudarte, pero tienes que reconocer tu pecado.